Y es que, amados hermanos, en este podcast te traigo un tema muy interesante que yo sé que será de mucho beneficio para tu crecimiento espiritual. El tema que te quiero compartir es de gran importancia porque te va a ayudar a ti a elevar tu nivel de fe. Y hay algo que yo quiero contrarrestar en este podcast sobre un pensamiento que ha estado navegando en la mente de muchas personas y lo he oído mucho en este tiempo, y es que muchas personas dicen que nosotros como seres humanos no podemos entender a Dios. Eso es un pensamiento falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué no tiene validez? Porque la voluntad de Dios es que nosotros lo entendamos a Él. Si así no fuera, si es verdad que nosotros no tenemos la capacidad para entender a Dios, no se preocupara en inspirarse para darnos a conocer su palabra divina. Porque a través de su palabra divina es como nosotros podemos entender a Dios. Y cuando nosotros entendemos a Dios, nosotros crecemos más y más en fe. Y es que el tema que te quiero hablar se llama Desbloqueando niveles de fe con mi entendimiento. Yo quiero que si tú tienes un celular, un iPad, una mascota, una nota, algo donde tú puedes escribir este tema, escríbelo. Te lo voy a volver a repetir. Desbloqueando niveles de fe con mi entendimiento. Y para tener fundamento en lo que te quiero compartir, vamos a apoyarnos en un versículo de la Biblia que me va a ayudar a yo poderte ilustrar la palabra de Dios de acuerdo al tema que Dios a mí me ha dado. Y vamos a estar leyendo un verso de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Mateo, su capítulo 13, versículo 23. Yo tengo mi Biblia. Si tú tienes un celular donde tú puedas buscar ese versículo, lo puedes buscar. Mientras yo voy a leerlo físicamente. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amados hermanos, en este versículo que te acabo de leer, aquí se encuentra todo lo fundamental para yo comenzarte a hablar sobre desbloqueando niveles de fe con mi entendimiento. Que en este capítulo del sembrador, Jesús nos da a entender algo. Y es que Jesús comienza hablando de un sembrador. También este versículo hace énfasis de que la semilla que el sembrador fue a sembrar representa la palabra de Dios. Ahora bien, esta semilla que representa la palabra de Dios, nosotros sabemos que esa palabra que es dada por Dios producen efectos en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? La voluntad de Dios es que nosotros podamos entender a Dios en nuestra vida para que nosotros podamos mejorar áreas de nuestras vidas y podamos conocer la gloria de Dios. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando el sembrador fue a sembrar la semilla, dice la palabra que el sembrador sembró junto al camino. Pero dice la palabra que la semilla que se sembró junto al camino representa que en el junto camino donde especifica la palabra son aquellas personas que Satanás viene y le quita la palabra de su corazón. Escuchen por qué. Escuchen por qué. Porque no entienden la palabra de Dios. Esto es de gran importancia en nosotros descubrir este misterio. Porque cuando nosotros comenzamos a meditar en esta palabra, nos damos cuenta que los niveles de fe se van descubriendo a medida que yo voy creciendo en mi entendimiento hacia la palabra de Dios. ¿Por qué? Hoy en día nosotros tenemos un gran número de personas, y yo quiero que todo aquel que me esté escuchando cambie esta manera de pensar. Yo he escuchado muchas personas que dicen: yo no entiendo la palabra de Dios.
Y esto a mí me preocupa, porque la palabra de Dios me da a entender que todo aquel que no entiende la palabra de Dios corre el peligro de que Satanás te robe la bendición. Cuando nosotros comenzamos a analizar y a meditar en estos conceptos bíblicos sobre la semilla, nos damos cuenta que la semilla es lo que Dios a nosotros nos entrega para que nosotros podamos tener crecimiento y podamos tener producción. La semilla es lo que Dios a nosotros nos entrega para que nosotros podamos avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo dice: yo deseo que ustedes sean prosperados en todo. Pero ¿cómo es que vamos a ser prosperados en todo? Nosotros vamos a ser prosperados en todo a medida que nosotros vayamos buscando a Dios. Dios a nosotros nos va a entregar semillas tras semillas. Y es ahí donde tú tienes que tener cuenta. Porque la semilla que Dios pone en tu corazón, si tú no la entiendes, estás corriendo el peligro de que el enemigo te arrebate lo que se te fue entregado. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, esa palabra que se te está entregando, aunque no produzca un efecto inmediato, esa palabra va a producir efecto a largo plazo. Fíjate, cuando una persona va a sembrar, él siembra la semilla en la tierra, pero el que es sembrador sabe que no va a esperar el fruto de la semilla inmediatamente. No. Primero el sembrador sabe que él necesita dejar que esa semilla se vaya desarrollando en la tierra en la cual ella fue sembrada. Por la cual cuando Dios a nosotros nos está dando palabra, Dios es paciente en esperar que esa semilla se desarrolle. Pero está de nosotros si nosotros queremos rechazar la semilla, que es la palabra de Dios, o adoptar la semilla en nuestro corazón. Hoy en día, muchas personas no le ponen interés a la palabra de Dios porque se encuentran la palabra de Dios insípidamente. A su parecer, ellos no le encuentran sentido a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando a nosotros se nos está dando esa palabra se desarrolla en nuestro corazón para llevarnos a nosotros a navegar en niveles de fe que aún nosotros no nos imaginamos. Tu entendimiento en la palabra es la llave para desbloquear niveles de fe que otra persona no han navegado. Cuando nosotros vemos a Moisés, a Abraham, a Pablo y a todos los héroes de la fe, nosotros nos damos cuenta que ellos manejaban un solo principio. Y ese solo principio le ayudó a ellos a navegar en los niveles de fe. ¿Cuál es ese principio que ellos manejaban? En conocer a Dios. Porque ellos sabían que a medida de que ellos iban conociendo a Dios, a medida ellos iban escalando en fe. Porque hay algo que la palabra dice, y es que Dios no nos ha dado el Espíritu Santo por medida. No. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero para nosotros llegar a cosas que nosotros todavía no hemos visto del Espíritu Santo, tenemos que crecer en fe. Y hablar de crecer en fe es hablar de que nosotros tenemos que preocuparnos de que nuestra confianza en Dios se desarrolle todos los días. Eso es lo que le falta a la generación de hoy en día. Desarrollar su confianza en la palabra de Dios. Cuando nosotros seguimos analizando este versículo del sembrador, nos damos cuenta de algo. Y es que el sembrador sembró en buena tierra. Y es ahí donde me llama la atención, porque es ahí donde yo me pongo a meditar y digo que el reino de Dios te va a recompensar según tus obras de fe. ¿Sabías tú que Dios califica tu obra de fe? Ay.
Dios calificará tu obra de fe y te va a dar recompensa según tu obra de fe. Porque cuando el hombre tiene fe en su corazón, creyendo y confiando en la palabra, en los principios universales de la palabra, la fe que se ha depositado en su corazón, el hombre tiene que desarrollarla. Por eso dice la palabra, la fe sin obra es muerta. Porque Dios, escucha esto, cuando Dios te da una visión, cuando Dios a ti te da un sueño, cuando Dios te habla a través del pensamiento, cuando Dios te da una palabra y la deposita en tu espíritu, cuando Dios a ti te permite discernir algo, cuando Dios a ti te permite descubrir un misterio, descubrir una revelación a través de la palabra de Dios, cuando Dios te ilumina tus pensamientos para que tú puedas navegar en las profundidades de la palabra, ¿sabe qué está haciendo Dios? Sembrando semilla de fe. Ay, Dios mío. Pero ahora está de ti si tú quieres poner en obra esa palabra que Dios a ti te ha entregado. Hay visiones que Dios le ha entregado a muchas personas que esas personas no la han puesto en práctica. La visión que Dios a ti te da, tú tienes que ponerla en práctica. Ojo con esto. Hay visiones que Dios te da a ti hablándote de proyectos, de futuro. Pero hay visiones y hay palabras que Dios te le entrega para que tú la ejecutes en el momento. Pero hay algo. Hay muchas personas, por eso es que yo quiero hablarte sobre esto, porque si tú te encuentras en esto, yo quiero que tú salgas de ese estancamiento espiritual. Si Dios a ti te dio una palabra de fe a futuro, ¿qué tú estás haciendo para tú llegar y poner en práctica esa palabra? Ejemplo, si Dios a ti te habló algo a futuro y tú dices, bueno, Dios me habló, sé que Dios me habló en visión. Eso es una semilla que Dios te está dando. Y tú dices, bueno, Dios a mí me habló en sueño. Yo tengo la fe y estoy seguro y convencido de que Dios a mí me habló. Ahora, y usted quizás se pone a discernir y usted dice, wow, pero esa palabra que Dios me está dando es una palabra que está a futuro. De lo que, según yo puedo discernir, diciendo que lo que Dios a mí me ha hablado es a futuro. Ahora bien, cuando Dios a ti se te aparece para darte una palabra que se te va a cumplir en el futuro, a largo plazo, Dios no te lo está diciendo para que tú te pongas solamente contento. No. ¿Tú sabes por qué Dios te lo está revelando antes que tú te dirijas hacia eso que Dios te está diciendo? Para que tú comiences a orar. ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios a ti te ha depositado? ¿Las está desarrollando? ¿Se la está presentando a Dios? ¿Te está preocupando para que se cumpla? Si Dios a mí me dio una palabra, aunque yo no tengo los recursos para suplir la visión, porque te voy a decir algo, Dios va a desafiar tu humanidad. Y yo quiero que tú te aprendas esto. Dios va a desafiar tu humanidad. Dios va a desafiarte. ¿Y sabes por qué yo te digo que Dios te va a desafiar? Porque Dios te va a hablar de grandeza, de éxito, cuando tú te encuentras miserable. Dios te va a hablar que Él te va a bendecir cuando tú no estás bendecido. Y es ahí donde Dios comienza a desafiar tu humanidad. Donde Dios te quiere dejar entender que tú no lo vas a hacer con tu fuerza, sino que tú lo vas a hacer con la fuerza y el apoyo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la visión que Dios a ti te da, esa visión viene con recursos. Y eso es bíblico. Porque dice la palabra que Dios se le apareció a Salomón. Salomón no subió al monte a buscar dinero. No. Salomón no subió al monte a buscar fama. Él no fue a eso. ¿Sabes a qué fue Salomón al monte? Él fue a buscar a Dios. Y cuando él estaba buscando a Dios en el monte, aleluya, dice la palabra que Dios le dijo a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Ay, Dios mío. Donde yo me doy cuenta que Salomón no fue por fama al monte.
¿Dónde es que yo me doy cuenta que Salomón no fue por dinero al monte ni a buscar riqueza? Salomón fue al monte a pedir, dame sabiduría. ¿Y sabe qué hizo la petición de Salomón? Jehová le dijo, por cuanto pediste sabiduría, te habilito los recursos. Ay, Dios mío. ¿Qué te quiero decir? Cuando Dios te da una palabra de fe, Dios va a suplir los recursos. Dios te va a levantar del polvo. Dios a ti te va a exaltar. Porque Dios te va a hacer entender a ti que la grandeza que Dios a ti te ha prometido no se va a realizar con tu fuerza ni con tus habilidades. Se va a realizar con la habilidad, con la fuerza de Dios.